En la clase del día de hoy hablaremos justamente de magnitudes directamente proporcionales, ¿correcto? Vamos a definir qué es una magnitud primero, para empezar, ¿correcto? Una magnitud es todo aquello, dice, que se puede, ¿correcto?, medir o contabilizar, ¿correcto? Es todo aquello que se pueda medir o contabilizar. Con esa definición breve me voy a quedar yo. Esa es una magnitud para mí, ¿correcto? Todo aquello que se puede medir, contar o contabilizar, ¿correcto? Ejemplos en este caso, de magnitudes, por ejemplo. Acá voy a identificar varios tipos de magnitudes, ¿correcto? Varios tipos de magnitudes hay, ¿correcto? Pero por aquí estoy dando ejemplos. Por ejemplo, 15 horas. Las horas ya puedo contabilizar, ¿verdad? ¿Sí? Como la puedo contabilizar las horas, entonces las horas son una magnitud, ¿correcto? Pero ¿cuál sería su magnitud de horas? Bueno, esa magnitud de horas podría ser el llamado tiempo, ¿correcto? La magnitud sería el tiempo. Correcto, la cantidad sería 15 horas. Luego otra cantidad que aparece por ahí viene a ser 250 metros. 250 metros, ¿correcto? Yo puedo contabilizar los metros, claro, yo puedo decir que la distancia de mi casa al colegio es de 200 metros, ¿correcto? O la distancia entre mi compañero y yo viene a ser de 50 centímetros, ¿correcto? Listo, entonces esa magnitud sería la magnitud llamada longitud. La longitud también es una magnitud. ¿Listo? Otro, por ejemplo, 12 soles. Cuando vas al mercado y compras algo y te dicen, no, eso vale 12 soles. Eso viene a ser el llamado precio. ¿Ya? La magnitud es el precio. Otro, 18 años. Mi edad es 18 años. Ah, la magnitud se llama edad. ¿Correcto? Listo. Otra más, por ejemplo, 90 kilómetros por hora. ¿Esto qué viene a ser? Cuando vemos un letrero, por ejemplo, y dice velocidad máxima 90 kilómetros por hora, esa viene a ser la llamada velocidad, ¿verdad? Lo vemos en las carreteras cuando transitamos. Obviamente eso es para los automóviles, ¿no? Siguiente, por ejemplo, 6 obreros, ¿correcto? Si me dicen 6 obreros es una cantidad, entonces la magnitud sería el número de obreros, ¿correcto? El número de obreros o trabajadores. ¿Correcto? ¿Puedo contabilizar el número de obreros? Claro que sí. En una empresa, ¿cuántos obreros tiene? ¿Verdad? Listo. Y por acá dice 150 kilogramos. 150 kilogramos, obviamente hace referencia a kilos, ¿verdad? ¿Y eso qué viene a ser? ¿Qué magnitud será? Obviamente eso será el peso. ¿Correcto? Todas esas son magnitudes. Todo aquello que se pueda medir, contar o contabilizar. ¿Correcto? El número de hermanos, por ejemplo, la talla, ¿correcto? Esas también son magnitudes, ¿correcto? Tu talla es 1,45 m, ya, esa es la talla, ¿verdad? En función de una longitud, ¿correcto? O el número de hermanos también, claro, tú tienes 2 hermanos, un hermano, no tengo hermanos, 0 hermanos, pero puedo contabilizarlo, ¿correcto? A ver, magnitudes directamente proporcionales, la cual vamos a conocer hoy, porque hay dos tipos de magnitudes. La primera es la que vamos a ver el día de hoy, las magnitudes directamente proporcionales. Para hablar de magnitudes directamente proporcionales, yo voy a tener que hablar de dos magnitudes, en este caso de la magnitud A y B. Y yo diré que son directamente proporcionales, normalmente ya lo vamos a abreviar dp directamente proporcionales. Y voy a decir que estas dos magnitudes son directamente proporcionales si en este caso A aumenta y B también, ¿qué cosa? A aumenta, ¿correcta? Si A sube, B sube, ¿correcto? O si la magnitud A disminuye, entonces también B también, ¿qué cosa hace? Disminuye, acuérdate. Si A sube, si A aumenta, B también aumenta. En ese momento se dice que son directamente proporcionales. O si A baja, B también, ¿qué hace? También baja, ¿correcto? Si ambas bajan, directamente proporcional. Si ambas suben, directamente proporcional, ¿correcto? Listo, ya está. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos, ¿correcto? Por ejemplo, cuando yo voy a comprar 5 galletas y el costo que voy a pagar es 2 soles 50. Por 5 galletas me están cobrando 2 soles 50. ¿Qué pasaría si yo quiero comprar 8 galletas? Acabo de aumentar. De 5 galletas acabo de pasar a 8. Acabo de aumentar la cantidad. Pregunto, ¿qué pasaría con el precio a pagar?
iba a pagar al inicio 2,50 soles, pero yo he pedido ahora 8 galletas. La pregunta sería, ¿voy a pagar más o voy a pagar menos? Obviamente voy a tener que pagar más, ¿verdad? Entonces, como voy a tener que pagar más, entonces digo así, a mayor cantidad de galletas, debo de pagar más. La cantidad y el precio se comportan directamente proporcionales, ¿correcto? Listo. A ver, por acá vamos a ver unos ejemplos. Vamos a hacer unos ejemplos muy claros de lo que justamente está sucediendo el día de hoy, ¿no? En nuestra sociedad. Por ejemplo, algo que siempre nos dice el presidente Martín Vizcarra, nos dice lo siguiente: si menos personas salen de casa, ¿qué crees que suceda? Hoy en día, con respecto a nuestra situación, si menos personas salen de sus casas, ¿qué va a suceder? Menos, ¿qué sucederá? Menos personas se, ¿qué cosa? Infecta, se infectarán, ¿verdad? ¿Con qué? Con obviamente esa enfermedad llamada COVID-19. Sí, muy bien. Por acá te puedo hacer otro ejemplo. Mira, ese es con respecto a la salida de casa, ¿correcto? ¿Y qué tal si, por ejemplo, yo analizo el tema de los contagiados? Dice, si hay mayor personas contagiadas de COVID-19, ¿qué sucederá? Si hay mayor contagiadas de COVID-19, ¿habrá más riesgo o menos riesgos de contagiarme? Si hay más personas contagiadas, habrá mayor riesgo de qué? De contagiarte, ¿no? De contagiarme. Muy bien. Por ejemplo, si en Barranca no llegaba la enfermedad, no hubiera ningún infectado, no tengo riesgo yo de infectarme. ¿Correcto? Listo. Claro, si no hay ninguna persona infectada, yo no tengo riesgo de infectarme. Pero si llega una persona y está infectada, hay un pequeño riesgo de infectarme. Pero ¿qué tal si amanece el día de mañana, ¿sí? Y hay 100 personas infectadas? El riesgo que había cuando había uno era menor, pero cuando ahora hay 100 infectados, ¿qué sucede? Es mucho mayor el riesgo, ¿verdad? Claro que en ese momento no vas a querer salir de casa, ¿sí o no? Por eso, obviamente, tienes que decir que yo me quedo en casa, recuérdalo, ¿sí? Sigamos hablando de magnitudes directamente proporcionales y ahora voy a hablar justamente de la parte del gráfico. Dice que las magnitudes que son directamente proporcionales siempre van a graficar lo que vendría a ser así. Tengo dos magnitudes, la magnitud A, correcto, ahí está, la magnitud A y la magnitud B, correcto. Mira, ve, dos magnitudes cuando son directamente proporcionales van a graficar así, una línea recta, una línea en forma de diagonal, correcto, y es lo que muchos hablan hoy en día, ¿no? De este tipo de gráficos, inclusive en la tele hablan de este tipo de gráficos, que buscan que la curva del COVID-19 se haga así, justamente una línea recta, ¿no? Que tienda a bajar. ¿Por qué? Porque la línea del COVID está yendo así, de forma exponencial, ¿correcto? Listo, eso ya vamos a hablar más adelante también, ¿ya? Pero en los próximos capítulos será tal vez. A ver, entonces tengo la magnitud A, ¿correcto? Con cantidades A1, A2, A3, A4. Y por acá tengo la magnitud B con cantidades B1, B2, B3, B4. ¿Correcto? Se dice que el cociente, en este caso, ya, de las magnitudes van a ser siempre, en este caso, van a ser constantes. ¿Correcto? De tal manera que si yo divido la cantidad A entre la cantidad B, porque son dos cantidades de dos magnitudes diferentes y son directamente proporcionales, me doy cuenta por la recta. Si divido A1 entre B1, eso me va a dar un valor equivalente a K. ¿Correcto? Pero ese mismo valor K se va a obtener si yo divido A2 entre ¿quién? Entre B2. A2 entre B2. Y lo mismo sucederá si divido A3 entre ¿quién? Entre B3. A3 entre B3. Y lo mismo sucederá si divido, en este caso, A4 entre ¿quién? Entre B4. ¿Correcto? Esa es la gráfica. Cuando veas este tipo de gráfica de línea recta, tú dices que es una gráfica directamente proporcional. A directamente proporcional a ¿quién? A B. ¿Correcto? A directamente proporcional a B. Recuérdalo siempre. Y cuando son directas, acuérdate la operación que se ejecuta es la
División es la división, ¿correcto? Divido las magnitudes o las cantidades de las magnitudes.